Otra vez en esta reunión a través de internet y agradecidos a Dios por esta oportunidad. Una oportunidad más que podemos reunirnos para escuchar palabra de Dios y para adorar a nuestro Señor también. Vamos a la palabra que hoy va a compartir mi esposa y saludamos a todos los que están conectados, a todos los que nos han enviado mensajes, a toda la Iglesia del Renuevo. Amén. Y tantos amigos y hermanos que tenemos. Dios les bendiga mucho en esta tarde. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios, una palabra que llena nuestro corazón, ¿sí? Una palabra que va a ser de bendición para tu vida como lo fue para mi vida. Es en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Quiero que prestes atención porque si hoy nos reunimos es para que el Señor hable, para que el Señor también pueda suplir toda necesidad. Sabemos que en medio de estos tiempos es donde más debemos buscar al Señor, pero también que pedirle no solo lo que necesitamos, sino también vamos a estar agradeciendo, confiando, esperando. Amén. El Señor, como sabemos, no es deudor de nadie. En su palabra, Él nos habla en esta tarde. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Simplemente lo que yo te quiero dejar en esta tarde es que el Señor no es deudor de nadie. Lo que Él promete, lo cumple. Y si en esta tarde tal vez estás, o en estos días, estás con un problema físico, un problema familiar, tal vez no te sentís bien, tal vez te está queriendo agarrar la depre y bueno, un montón de cosas debido a toda esta situación que es algo muy extraño, es cierto. Es algo muy nuevo para nosotros, pero yo te digo que no te olvides que somos hijos de un Dios de amor, de un Dios de milagro, y no nos vamos a dejar vencer, sino que vamos a ir día a día a la presencia de Dios para que Él renueve nuestras fuerzas, que Él renueve nuestros pensamientos, que Él nos dé sabiduría divina de lo alto para actuar, para que nos dé la paciencia para pasar este tiempo que es muy especial. Recuerden que el Señor lo que prometió lo cumple, pero también debemos acordarnos algo, que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Él tiene sus tiempos y sabemos los que confiamos en Él, que Él hace las cosas maravillosas, hermosas, en su tiempo. Yo te animo, querido hermano, hermana, amiga, que estás en esta hora, tal vez conectada, te estás por conectar, o tal vez lo vas a oír, vas a escuchar esta predicación dentro de unas horas, en días. No te desanimes, confía en el Señor, porque lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Amén. Señor, te damos gracias. Muchas por este gracias, tiempo Padre. hermoso Sí, que Señor, podemos pasar en tu el nombre de presencia. Jesús. Gracias porque nos sorprendes con tus bendiciones. Sí, Señor, gracias, Señor, gracias, porque no eres deudor de nadie. Gracias porque lo que prometes, tú lo cumples. Amén. Bendice ahora a cada uno de mis hermanos, a cada persona que está viendo este video, que está escuchando esta palabra, que pueda hoy fortalecerse en ti, que tu palabra pueda ser de bendición para su vida. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar un coro que habla de que el Señor es el Alfa y la Omega. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será.
¿Conoces el coro? Decíselo al Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos andar en tus caminos y queremos pedirte ahora, Señor, que tú nos hables, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestras vidas, tu palabra que transforma, tu palabra que renueva. Hoy, Señor, queremos recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Compartíamos el texto en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma a las vidas. Hoy quiero hablarte acerca de esa palabra maravillosa que Dios promete y Dios cumple. La palabra de Dios es sí y amén. Muchas veces nos encontramos con personas que prometen cosas con buenas intenciones, muchas veces otras no. Prometen cosas pero no pueden cumplir. Y a veces hemos tenido malas experiencias. Seguramente tuviste malas experiencias en cuanto a personas que te prometieron algo y después o no pudieron o no quisieron, pero de alguna manera la palabra que se había dado no se cumplió. Es muy diferente con el Señor, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hace unos años atrás había un chinito, un hombre de China, ahí con su barquito, y se había ido a pescar. Sin darse cuenta, se fue internando en el mar cada vez más, y de repente una tormenta se desató, una tormenta muy fuerte. Esa tormenta amenazaba con hundir su pequeño barquito. Entonces no sabía qué hacer, y en esa situación, en su barquito comenzó a invocar a sus dioses, a las deidades que él pensaba que podían ayudarlo. Y entonces comenzó a prometer y le decía a sus dioses: si ustedes me permiten volver con vida a mi hogar, porque él se veía ya perdido en el mar, si me permiten volver otra vez a tierra firme, a mi hogar, les prometo que les voy a ofrecer un buen sacrificio. Y comenzó. Dice: les prometo que voy a ofrecerles 7 cabras en sacrificio para ustedes, le decía a sus dioses. Bueno, la tormenta siguió, comenzó a amainar y él se fue acercando hacia una zona conocida. Finalmente llegó a tierra firme. Cuando bajó, claro, cayó en la cuenta de que había prometido 7 cabras y para él era un costo muy importante. Y entonces pensó, bueno, habló con sus dioses en el camino y dice: miren, no van a ser 7 cabras. Claro, ya estaba en tierra firme, se sentía seguro. No van a ser 7 cabras, les prometo que les voy a ofrecer 7 frutas muy importantes. Bueno, entonces él se va
hasta su casa y se dio cuenta que también 7 frutas de las importantes era difícil de cumplir, así que finalmente optó por llevarse 7 nueces. Y cuando iba en el camino hacia el templo, tuvo hambre. ¿Y qué empezó a hacer? A comerse las nueces. Y cuando llegó al templo donde adoraba a sus dioses, lo único que tenía eran las cáscaras. Lo único que ofreció a sus dioses fueron las cáscaras. Este relato nos hace acordar que muchas veces nosotros le prometemos también cosas a Dios y muchas veces no cumplimos. O hemos experimentado la situación de que personas nos hicieron promesas y no han cumplido. Pero hay algo que realmente a mí, de manera particular, me bendice tanto. Me da tanta tranquilidad, me da tanta paz, es saber que Dios lo que promete, lo cumple. Dios ha prometido que tantas cosas, hay promesas, dicen algunos hasta 30.000 promesas en la Biblia. Lo cierto es que Dios ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer, que nos va a levantar. Y todo lo que Dios promete, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios lo va a cumplir. Déjame que te lea un pasaje de la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos relata acerca de un hecho muy particular en la vida del profeta Elías. Elías era un profeta de Dios poderoso, un hombre de Dios que cuando lo quisieron ir a atrapar unos soldados, él dijo: si soy hombre de Dios, si soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a los soldados. Y así ocurrió una vez y ocurrió otra vez. Descendía fuego del cielo y consumía a sus enemigos. Un hombre de mucha unción, de mucho poder, de mucha confianza en Dios y experimentar que Dios no dejaba caer sus palabras porque él era un profeta de Dios. Pero aquí nos relata en Primera de Reyes 17, dice luego que ocurrió que él dio una profecía, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, subrayo, allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la situación. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremendo, ¿no? Cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Cuál es la clave de todo este pasaje? Elías había dado una profecía, dio una palabra y dijo que no va a llover hasta que yo otra vez vuelva a orar. Por mi palabra no va a volver a llover. Y así pasaron 3 años y medio que no hubo lluvia, y eso trajo toda una consecuencia de mucha hambre y situaciones terribles para la nación. Y en ese contexto en que él dio esa profecía,
el Señor lo llevó a Elías a un lugar donde había un arroyo y venían aves del cielo y le traían pan y le traían carne. Él tenía el sustento, pero en algún momento ese río se secó porque no había más lluvias. Así que él va a un lugar donde Dios ya había preparado para que él fuera sustentado todo el tiempo de la sequía. Bueno, Dios muchas veces obra de maneras extrañas, de manera que no comprendemos, de manera que nosotros no hubiéramos hecho ni pensado, pero Dios nos sorprende con sus bendiciones. Dios nos sorprende con su palabra. ¿Cuál es la clave de acá, de este pasaje que he compartido? ¿Cuál es la clave de esta historia? ¿Es la obediencia de la mujer? ¿Será tal vez que lo importante que tenía algo pequeño y lo puso en las manos del profeta? ¿Qué era lo importante? Bueno, les digo, para mí lo que es la clave de todo, de acuerdo a la palabra de Dios, el contexto general de la Biblia, es que la clave de este pasaje, de esta historia y de la victoria que hubo finalmente es porque hubo palabra de Jehová. Los políticos te pueden prometer un montón de cosas. ¿Sabes que en tiempos de campaña te van a prometer que te van a regalar tantas cosas y que van a hacer tantas construcciones y que los políticos prometen? Hay personas que quieren llegar a ciertos lugares y prometen y prometen. Y cuando te quieren vender algo, te pintan que lo que te están vendiendo es una maravilla. Pero después te encontrás con la realidad. Cuando confíes en Dios, cuando te tomes de la mano del Señor y confíes en su palabra, no tendrás esta situación. No serás avergonzado. Dice la Biblia, no serán avergonzados cuantos confían en el Señor. Porque la palabra del Señor es fiel. Dios promete y Dios cumple. ¿Sabes que el mundo en el cual nos movemos, este inmenso universo que el Señor creó, es inmenso, es decir, no se puede mensurar, no se puede medir de tan grande que es el universo? No lo encuentran los científicos en miles de años luz que ellos pueden estar viendo con sus telescopios y cálculos, no lo encuentran el final del universo. El universo no tiene fin. Bueno, nuestro Dios, nuestro Creador, Él creó todo lo que existe, los cielos, la tierra, los distintos astros que están en el universo. Mirá si es grande nuestro Dios, mirá si es poderoso nuestro Dios, que Él puede sostener todo. ¿Cómo lo sostiene? Con el poder de su palabra. ¿Cómo creó todas las cosas? Con su palabra. Él dijo y fue hecho. Sea la luz y fue la luz, nos dice Génesis capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis. Sea la luz. Y comenzó el Señor a crear con el poder de la palabra. No es casualidad que en San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, nos hable del Señor Jesucristo y dice: en el principio era el verbo o la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de que Jesucristo es Dios. Jesucristo en la palabra. Más adelante, en otros pasajes nos habla del Nuevo Testamento, nos habla que todo fue creado a través de la palabra, a través del verbo. Dios eminentemente creador y en su actividad creativa nos ha creado a nosotros, pero no solamente que Dios nos creó y, como algunos dicen, dejó al mundo, le dio cuerda y lo dejó funcionando. De ninguna manera. Dios es actual. Dios está actuando en el mundo y Dios responde a las oraciones de sus hijos. Yo no sé qué situación estás atravesando estos días, qué situación te está desafiando. Lo cierto es que te animo que confíes en la palabra del Señor. Hemos compartido, mi esposa compartió al inicio de este programa, este culto al Señor, que en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más poderosa y más cortante que espada de doble filo, y comienza a hablar del poder de la palabra de Dios. Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra. La palabra de Dios es sí y amén. No tengas dudas, no tengas temor,
No te desanimes en las tormentas que te van a tocar pasar, en las que has pasado, en las que vendrán todavía. Si Dios ha prometido que te va a guardar, Él lo va a cumplir. Todas las promesas del Señor son sí y amén. El Señor promete y Él cumple. Lo que Él ha dicho se cumplirá en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía. Solamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Confía en Dios, créele a Dios, porque el Señor, mira, los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que dice ni una coma, ni una tilde, nada de lo que está predicho que se va a cumplir dejará de cumplirse. Todas las profecías que se dieron se cumplieron en su momento, faltan todavía algunas cumplirse, pero todas, de tal manera la palabra de Dios se cumple, que hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, científicos y estudiosos y teólogos decían que en realidad el libro de Isaías fue escrito con posterioridad a los hechos que ocurrieron, porque Isaías es llamado también el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro que tiene más menciones acerca del Mesías que vendría a este mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Hay una descripción tan detallada del Mesías que los teólogos de la alta crítica decían en realidad Isaías fue escrito después que sucedieron los hechos, ciertos hechos. Bueno, con los años se descubrieron ahí en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, hay lugares donde descubrieron libros copias del libro de Isaías y datados con la fecha que correspondía a unos 700 años antes de Cristo. Así que la palabra de Dios se cumple. Por más que quieran ponerla en tela de juicio, hay personas que te van a decir, pero no confíes tanto, hay que ver si se va a cumplir la palabra del Señor. Créele, porque mira, te pueden prometer personas tantas cosas, pero no van a poder cumplir. Pero Dios es fiel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios es un arma poderosa para destruir las fortalezas del enemigo. El Salmo 3, versículo 6 dice, no temeré a 10 millares, a ejércitos que vienen contra mí. Salmo 118, 6 dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. El salmista sabía que podía confiar en la palabra del Señor. David tuvo temores, pero él los destruyó por medio de la fe, creyendo en la palabra de Dios. En el Salmo 56, 3 dice, el día que tengo temor yo en ti confío. David había aprendido. Los distintos personajes de la Biblia que triunfaron, fueron exitosos, que fueron bendecidos, que fueron prósperos, han sido personas que le creyeron a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si le crees a Dios, crees la palabra de Dios, nunca vas a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sí, amén. Porque la palabra de Dios es un arma poderosa para destruir las fortalezas del enemigo. Malos pensamientos que quieren venir a nuestra vida, de que vamos a estar en la pobreza, que no vamos a tener para comer, que no vamos a poder salir adelante. Vos decís, confío, Señor, en ti, espero en ti, vos sos mi amparo, sos mi fortaleza, sos mi refugio, sé que me vas a sacar en victoria. No le creemos a ningún hombre porque el hombre miente, maldito el hombre que confía en el hombre, no podemos confiar en nosotros mismos, pero confía en el Señor. Podemos confiar plenamente que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. La palabra de Dios tiene poder. Si analizamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el nombre de Jehová de los ejércitos ocurrían los milagros más extraordinarios. Creyendo a la palabra de Dios cuando habló a Moisés, y Moisés estaba tan preocupado, venía el ejército enemigo persiguiéndolos de los egipcios, y Moisés estaba tan preocupado, se tiró a tierra, comenzó a orar y comenzó a llorar, y Dios le dijo, ¿qué haces? Clamando, ¿qué haces llorando? ¿No? En otras palabras, toma lo que tienes en tu mano y abre el mar rojo y pasen. Era palabra de Jehová.
en el texto que estamos considerando, en la historia del profeta Elías, Dios le dice, inicia el pasaje diciendo en el versículo 8 de Primera de Reyes 17, vino a él palabra de Jehová. La clave para que tu vida tenga éxito, para que tu vida sea sostenida en el tiempo con bendición, es recibir la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Vino a él palabra del Señor y el Señor le dice, le da instrucciones. ¿Y qué hace Elías? Confía en la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, avanza y va a ese lugar obedeciendo el mandato del Señor. Y se encuentra con una viuda y uno diría, qué chiste, ¿no? En un momento de sequía, en un momento de una hambruna, de una pobreza tan tremenda, el Señor manda a que él vaya para que una viuda lo sustente. Es algo, parece raro, ¿no? Al menos bastante raro. Que una viuda le dé de comer ya no tenía recursos prácticamente ella, pero había algo que estaba sosteniendo esta situación, la palabra del Señor. Y miren cómo comienza a trabajar la palabra de Dios. El profeta le dice a la mujer, dame un poco de agua, y la mujer le va a traer el agua y dice, tráeme también un poco de pan en tu mano, y la mujer dice, no tengo más que un poquito de harina, un poco de aceite, estaba juntando un poco de leña para preparar algo con esa harina y ese aceite, y comamos eso, finalmente es todo lo que tenemos y después nos dejaremos morir porque no hay posibilidades, le decía al profeta. El profeta dice, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué harías si fueras la viuda o si fueras una persona que no tiene recursos solamente para vos y para tu hijo y viene un extraño y te dice, haceme algo de comer, pero primero a mí y después harás para vos y para tu hijo? ¿Qué haríamos? Eso es poner a prueba la fe. Le creo a Dios cuando Dios me dice que confíe en Él. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Es Dios el que firma, Dios el que promete y Dios es el que cumple. La mujer le creyó a la palabra de Dios en la boca del profeta. Es decir, el profeta dijo, haceme a mí primero. ¿Y por qué él se animó a decirle a la mujer esto? Porque dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Dios estaba firmando un cheque que se comprometía, que iba a proveer, que iba a suplir todo lo que necesitaran. Hermanos queridos, en Cristo nosotros tenemos ese cheque que Dios dice, como dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro proveedor. El Señor suplirá, como lo hemos notado a través de toda la Biblia. Lo habrás leído en historias de cómo el Señor ha provisto. El Señor provee. No es un Dios del pasado, es un Dios presente, es un Dios activo, es un Dios real, es un Dios que suple, que nos ama, que nos provee. Y Dios, si promete, lo cumple. Podemos descansar en el Señor, que la palabra de Dios se va a cumplir. Dice la Biblia que esta mujer hizo lo que el profeta le dijo. Fue y preparó el pan, y cuando sacaba la harina se multiplicaba. Y cuando sacaba el aceite para preparar ese pan, otra vez el aceite volvía al mismo nivel. Siempre había harina, siempre había aceite. Los recursos no faltaban. ¿Por qué? Porque Dios había dado palabra. ¿Tenés alguna palabra que te recuerde las promesas del Señor? ¿Dios te dio alguna palabra? Bueno, tal vez decís, yo no recibí ninguna profecía, no vino ningún ángel, yo no escuché ninguna voz del cielo que me diera una palabra. Bueno, en la Biblia, en la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, aquí tenemos miles de promesas que el Señor nos dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que Él nos va a proveer, que podemos confiar en Él. Así que Dios ya te ha dado palabra, Dios nos ha dado palabra.
ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, dice la Biblia, sino que el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de poder confiar en Él y ver que Dios respalda siempre su palabra. La palabra de Dios es sí, amén. La palabra de Dios es poderosa para destruir los malos pensamientos, las fortalezas que forma el enemigo para robarnos la paz y las bendiciones. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar a las personas que están lejos de Dios, que están en depresión, que están enfermas. La palabra de Dios tiene poder para que ocurran milagros extraordinarios. Ocurrieron en el Antiguo Testamento, ocurrieron en el Nuevo Testamento y siguen ocurriendo todavía. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos dice la Biblia, al terminar los 4 evangelios, nos encontramos con el libro de los Hechos. Los Hechos, dice la Biblia, los Hechos de los apóstoles. Pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, de los apóstoles y de la iglesia. Cuando estudies el libro de los Hechos te vas a encontrar que no hay ningún amén al final del libro. No hay ningún cierre del libro. El libro queda como con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo en este tiempo. El Espíritu Santo sigue obrando a través de su iglesia, a través tuyo, a través mío, a través de cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo sigue teniendo esos hechos extraordinarios. Y dice la Biblia en el capítulo 2, capítulo 3, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, el capítulo 4, los capítulos siguientes, habla que por manos de los apóstoles ocurrían milagros extraordinarios, milagros tremendos. Quizás estás pensando como algunos que dicen, bueno, cuando se murieron los apóstoles se terminaron los milagros. No, querido hermano, hermana, no. Si pensás eso, te perdés las bendiciones. Dios sigue obrando milagros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El que prometió va a cumplir. Él lo prometió en el pasado. El Señor dijo, yo estoy con ustedes, en un presente continuo. No dice estaré, dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Esas son las palabras de nuestro Maestro, del Señor. Nos dice que insistamos en oración, no para vencer la apatía presunta de Dios, sino o para convencerlo a Dios de que Él obre a favor nuestro, simplemente porque hay una guerra, hay un mundo espiritual y nosotros tenemos que vencer esas fuerzas malignas que vienen contra nuestra vida o nuestra familia. Pero clama a mí y yo responderé, dice Jeremías 33:3. El Señor quiere que nosotros confiemos en su palabra. Él es nuestro Padre. Él nos ama con amor eterno. Tanto nos amó el Señor que envió a Jesucristo para dar su vida por cada uno de nosotros. Vos y yo, usted y yo, somos salvos, somos bendecidos, somos renovados porque Dios cumple su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios produce milagros extraordinarios. La palabra de Dios es suficiente para resolver cualquier situación. Envió su palabra y los sanó, dice así en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también haciendo referencia a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando los egipcios atacaban a los israelitas. El Señor guardó a los israelitas y nosotros somos el pueblo de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios nos responde. ¿Te pasó alguna vez que estabas deprimido o angustiado o triste o desesperado y comenzaste a hablar con Dios, comenzaste a orar y en la oración escuchaste una voz que el Señor te decía, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo? ¿Escuchaste alguna vez que el Señor da nuevas fuerzas al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? Esas no son palabras sin sentido. Esa es palabra de Dios, palabra que se cumple. La palabra de Dios nos responde cuando nosotros estamos en nuestras interrogantes más profundas de nuestra vida. No sabemos qué hacer, estamos como perdidos, como si fuera en medio del mar. Ahí la palabra de Dios viene para ayudarnos. La palabra de Dios nos responde a los interrogantes que podamos tener. La palabra de Dios suple las peticiones que tengamos.
Pero también la palabra de Dios nos reprende. Muchas veces tenemos situaciones en las que estamos torciendo el camino, nos estamos saliendo de los caminos del Señor. No sé si te ha pasado alguna vez, vienen las tentaciones, vienen esos vientos extraños, esos vientos del enemigo para apartarte de los caminos del Señor. Y ahí viene la palabra del Señor y nos reprende. Cuidado, nos dice el Señor, no te duermas, velad y orad para que no entréis en tentación. Es palabra de Dios. El Señor nos dice a través de su palabra, nos reprende para que estemos, dice, no apaguéis al Espíritu, que cada vez más busquemos la presencia del Señor. Velad y orad, dice el Señor, una orden que nos dio. En imperativo el Señor nos dice, la palabra de Dios nos instruye en justicia. A veces estamos como un barco sin timón. Un barco sin timón irá para un lado y para el otro y no tendrá rumbo. El ser humano sin Cristo, el ser humano sin Dios está como un barco sin capitán o un barco sin timón. Por un momento está en un sentido, en otro momento está en otro sentido y finalmente termina extraviándose. Pero la palabra del Señor nos instruye en justicia, nos dirige, no permite que nos perdamos. Hermanos queridos, amigos queridos, es tiempo de que nos aferremos a las promesas del Señor. Yo sé que alguna persona por ahí que está escuchando esta palabra puede decir, yo le pedí al Señor tantas veces, oré a Dios y no recibí respuesta. Quizás no recibiste la respuesta que vos querías en los tiempos que vos querías. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos habla de que tenemos que ser perseverantes. En Apocalipsis dice, el que persevere hasta el fin será salvo. No es en nuestros tiempos, no es a nuestra manera, no es como nosotros queremos. La palabra de Dios nos instruye en justicia, nos dirige y la palabra de Dios nos perfecciona. Está trabajando en nuestra vida para moldearnos. Él es el divino alfarero. El Señor a través de su palabra está trabajando en nosotros. Somos el barro y Dios nos está forjando, nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestro modelo, nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a ser como el Señor, ser como Cristo. Hermanos queridos, si tuvieron o tuviste alguna situación en la que sufriste mucho y decís, bueno, pero el Señor no me escuchó, no puedo estar de acuerdo. Dios nos escucha cuando le pedimos de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Así dice la Biblia. Y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero si no pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor, vamos a tener problemas. Por eso es necesario ser obedientes, obedecer a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos perfecciona. La palabra del Señor nos capacita para hacer buenas obras. Nuestro Dios es un Dios todo amor. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es misericordioso. Y a través de su palabra nos va transformando, nos va capacitando para que podamos hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo. Llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza para el necesitado. Ser un ejemplo para aquellos que están extraviados. Podamos llevar el amor de Cristo a donde solamente hay tristeza y angustia y desolación. Es tiempo de confiar en la bendita palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos renueva, no hace parches. Viste que en este tiempo hay mucho de lifting, personas que se arreglan un poco las patas de gallo, alguno diría pata de cóndor, ¿no? Que se hacen unos lifting para aparentar algo, ¿no? Aparentar más joven. Me quiero sacar 10 años de encima. No te lo podés sacar los 10 años. Lo vas a tener siempre, aunque te hagas los arreglos que te hagas. Está bien, me parece bárbaro buscar la posibilidad de estar lo más prolijo, lo mejor posible. Me parece muy bien, somos creación de Dios, fantástico. Pero en realidad la verdadera transformación viene cuando Dios obra en tu interior, obra en mi interior y desde adentro el Señor nos transforma cada día. Y aunque este tabernáculo, dice la Biblia,
Aunque este cuerpo todos los días va envejeciendo, se va desgastando, no obstante, el hombre, la mujer interior, nuestro ser interior, se renueva de día en día por medio del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos renueva para que cada día tengamos más fuerza. Puede ser que nos debilitemos físicamente, puede ser que tengamos menos energías que antes, pero espiritualmente, si estás tomado de la mano del Señor, vas a ser cada vez más poderoso en Dios. Vas a tener fe, vas a tener fuerza, vas a estar renovado, renovada. ¿Por qué? Porque no te sostiene tu capacidad, no te sostiene tus fuerzas, te sostiene la presencia de Dios, la palabra de Dios, la unción de Dios, la gracia, la bendición del cielo. La palabra de Dios nos transforma y la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios se cumple. ¿Qué pasó con esa mujer que le creyó a la palabra de Dios dicha por el profeta? El profeta le dijo, está bien, ¿querés ir a preparar un poco de pan? Andá, pero prepárame a mí primero. Y después hacé para vos y para tu hijo. Había que tener fe para eso. Y también obediencia, creer que era palabra de Jehová. ¿Por qué el profeta dijo? Porque Dios ha dicho así. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te dice el Señor a través de la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo? La palabra del Señor nos dice que nunca seremos avergonzados. Dios promete y Dios cumple. Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Es tiempo que confiemos en el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en tus fuerzas? ¿Vas a confiar en tu capacidad, en tus recursos? Son limitados. ¿Vas a confiar en algún amigo? Ya sabes, los seres humanos fallamos. Es hora de creer la palabra de Dios. Dios ha dicho, su palabra es viva y eficaz. Su palabra es poderosa. Es tiempo que nos renovemos en la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos fortalezca, que podamos creer la palabra de Dios, confiar a la palabra de Dios y recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es poderosa. Tu palabra transforma nuestras vidas. Tu palabra nos da fuerzas para seguir adelante. Tu palabra, Señor, nos anima. Gracias, Señor, porque tú nos provees a través de tu bendita palabra. Tú suples, tú nos bendices, tú nos levantas, tú nos sanas, tú nos renuevas. Hoy te damos gracias. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Yo bendigo ahora a mis hermanos. Los bendigo, hermanos, amigos, personas que están escuchando esta palabra. Reciban ahora tu bendición ahí donde se encuentren. Si están enfermos, reciban sanidad. Si están tristes, angustiados, debilitados, reciban fuerzas nuevas y reciban tu paz en su corazón. Bendecimos a cada hermano, a cada persona. Los bendecimos en el espíritu, los bendecimos en el alma y en el cuerpo. Reciban tu bendición de la cabeza a la planta de los pies. Bendecimos sus familias. Guárdalos ahora, Señor. Y te damos gracias que podemos confiar en tu santa y bendita palabra. Tú prometes y tú cumples. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Hermanos queridos, un gusto compartir este tiempo. Amén. No aflojes en tu comunión con el Señor. Créele a Dios. El Señor es digno de confianza. Gracias a todos los que se conectaron, los mensajes tan lindos que nos llegan y también los otros mensajes los tenemos en cuenta. Vamos a estar orando para no estar mencionando porque hay cosas que son tal vez privadas de nuestra iglesia, pero ustedes saben que estamos orando, clamando para que Dios obre en este tiempo tan especial, y también recordarles de los martes y jueves que están con su programa, su espacio. Dios nos hizo de escuela bíblica de nuestra iglesia, así que también respaldemos, que es un hermoso, hermoso ministerio. Amén. Dios les bendiga. Un beso Dios para les bendiga. todos. Muy buena semana. Bueno, nos reencontramos el viernes a las 19 horas, si Dios quiere. Dios te guarde. Que Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Amén.
Chao, bendiciones. Dios te guarde. Chao, chao.